Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de introducción básica a los escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 48 de nuestro curso titulada La Carta a los Hebreos. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que a todos se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La carta a los Hebreos. Esta carta ha despertado asombro y perplejidad. Asombro por su lenguaje solemne, perplejidad debida a los conceptos y símbolos de difícil interpretación. Difícilmente encontraremos un escrito más estimulante en el que mejor se vea reflejado el cristianismo y la comunidad creyente, que recoja nuestras vivencias y problemas con tanta hondura y humanidad como lo hace la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una homilía o tratado de teología, donde se hace una apología o defensa acerca del sacerdocio de Cristo, superior al sacerdocio levítico, para dilucidar dudas y animar a los cristianos en momentos duros de persecución, para que se mantengan fieles a la grandeza de su fe, así como Dios es fiel y no se deja llevar por el cansancio de la lucha por la fe cristiana, cediendo al abandono el camino emprendido, a la defección total, a la apostasía. Por esto, esta carta a los Hebreos va a profundizar tanto en el argumento que dice, vale la pena ser cristiano. ¿Cómo comienza esto? En tiempos de los apóstoles se calificaba a los de hebreos a los judíos que vivían en Palestina, a diferencia de esa mayoría de su pueblo que había emigrado a diversos países por todo el imperio romano. Esta carta está dirigida a las comunidades cristianas de Palestina, que se habían formado con judíos de raza después de Pentecostés. Como discípulos de Pablo habían sido perseguidos y a algunos les habían sido confiscados los bienes. Ya no tenían nada en el mundo y debían darse ánimo unos a otros con la convicción de que al fin de su exilio encontrarían la verdadera patria a donde Jesús se había ido después de sus sufrimientos. Volverían así a encontrarse en la situación de sus antepasados hebreos, que habían vivido en el desierto, aguardando y buscando una tierra prometida. No será difícil ver que esta carta se dirige a personas familiarizadas con el Antiguo Testamento. Podría tratarse de sacerdotes judíos que habían reconocido a Jesús como el Cristo y que pasaban entonces por una crisis. Siendo sacerdotes, el templo había sido toda su vida hasta ese momento. Ofrecían sacrificios y recibían en pago una parte de los animales ofrecidos. Pero ahora no solamente habían sido excluidos y expulsados del templo por los judíos, sino que de cualquier modo Cristo los había reemplazado a ellos porque ya no había necesidad de esos sacerdotes. Para confirmar su fe, esta carta les muestra que la religión judía, con sus ceremonias grandiosas en el templo de Jerusalén, no era más que la imagen de algo más grande. El perdón de los pecados y la religión en espíritu, aspiración de todo el Antiguo Testamento, debería ser la obra del sacerdote auténtico de toda la humanidad, Jesús, el Hijo de Dios. Ya no hay otro sacrificio fuera del suyo, sacrificio que comienza en la cruz y termina en la gloria. ¿Quién es el autor y el destinatario de esta carta? Se creyó que era de San Pablo, pero las dudas de su origen paulino proceden de la diferencia del estilo y de la concepción teológica. Además, el tema central del sermón, el sacerdocio de Cristo, no se encuentra nunca explícitamente en las cartas de Pablo. Más bien se estima que lo escribió un oyente de Pablo. Es muy posible que su autor haya sido Apolo, mencionado en Hechos 18 como un hombre muy versado en las Escrituras y que demostraba por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Los destinatarios son ciertamente cristianos, y lo son desde algún tiempo. Ni siquiera es evidente que se trate de cristianos procedentes del judaísmo. No se descarta que se trate de comunidades donde se dejaba sentir el influjo cultural de los judeocristianos. Una comunidad que está atravesando un momento difícil, una crisis típica de la segunda generación. Indolencias, descuido de la fe, poco aprecio a la salvación traída por Cristo, abandono de las reuniones de la comunidad, donde se comunicaba el amor cristiano. El autor califica esta situación como grave, ya que considera una merma importante en la fe
y se puede llegar a una verdadera apostasía. Esta carta fue escrita desde Roma entre los años 70 y 90 después de Cristo, cuando se anunciaba la guerra en la que iba a ser destruida Jerusalén. Era también los últimos meses de la vida de Pablo. Él estaba prisionero en Roma por segunda vez. El título de A los Hebreos se le dio a la obra por las múltiples referencias que en ella se encuentran del Antiguo Testamento y del ritual de los sacrificios. Pero los destinatarios no fueron los hebreos, sino cristianos atribulados necesitados de aliento. Por las continuas referencias al Antiguo Testamento podemos pensar que son comunidades de cristianos judíos que se han adherido con entusiasmo a Cristo y ahora sienten cierta añoranza por las hermosas ceremonias del templo hechas por los sacerdotes y en situaciones difíciles, expuestos a tribulaciones procedentes del ambiente hostil en que vivían. En esta situación, el sermón quiere ser un estímulo a avanzar en la vocación cristiana, al llegar a la madurez en la fe y en la vida. Sus exhortaciones son lo suficientemente genéricas como para que puedan ser dirigidas a comunidades distintas donde la situación es parecida. ¿Cuáles son las características literarias de la carta a los hebreos? Tiene un lenguaje solemne, como los discursos de la antigüedad. No es carta, sino pieza oratoria escrita para ser pronunciada oralmente. Es pues una homilía o sermón en el que se expone oralmente y se defiende el misterio de Cristo a la luz de la historia de salvación y de la Escritura. Sabe combinar el aspecto doctrinal y apologético con el exhortativo y lleno de consuelo, y sus afirmaciones son contundentes y macizas. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la carta? Podemos decir que es un sermón sobre el sacerdocio de Cristo. El mensaje fundamental expresado con las mismas palabras del autor puede ser el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote proclamado por Dios, santo, misericordioso y digno de crédito. Este sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido consumado, consagrado como sacerdote por el sufrimiento en la obediencia. Este sumo sacerdote, después de haber purificado nuestra conciencia de los pecados, ha penetrado en los cielos por la ofrenda de sí mismo. Y así ha sido constituido mediador de la nueva alianza, y se ha convertido en causa de salvación eterna para todos los hombres, sus hermanos, y quienes por él tienen acceso libre y comunión real y definitiva con Dios. Sin lugar a dudas, prácticamente la carta a los hebreos es un escrito que nos habla eminentemente de Jesucristo. Son afirmaciones rotundas, claras, pero resultan sorprendentes. Nadie en todo el Nuevo Testamento se había atrevido a formularlas. El predicador atribuye el sacerdocio a Jesús, quien no revestía ninguna característica de los sacerdotes. No era de la tribu de Leví, depositaria del sacerdocio. Además, no realizó ninguna actividad cultural en el templo, más bien se enfrentó con él y anunció su ruina. Se opuso a los sacerdotes y estos le condenaron a muerte. Murió lejos del templo, fuera de la ciudad santa, colgado de un madero como un maldito de Dios. Si el predicador, redactor, se atreve a ello es porque encuentra un doble fundamento. El testimonio de la Escritura y el mensaje cristiano de la muerte y resurrección de Cristo, desde este doble fundamento, descubren la gran superioridad del sacerdocio de Cristo, comparado con el del Antiguo Testamento. De esta manera profundiza un nuevo sentido de sacerdote aplicado a Cristo y a los cristianos. Como lo resume bien la exhortación final, la carta quiere instruir al nuevo pueblo de Dios sobre el valor del sacerdocio redentor del sumo sacerdote, Jesús. Le invita a caminar en espíritu de fe en pos de Cristo, a salir del mundo terrenal como el mismo Jesús, para presentarse ante el trono de Dios en el cielo, donde tenemos nuestra casa hogar permanente. ¿Cuál es la división y el contenido temático de la carta a los hebreos? La carta a los hebreos se puede dividir en 5 bloques grandes, donde la tercera parte se convierte en la parte central, pues es la que se ocupa la mayor parte y la cantidad de capítulos. Una primera parte habla de la oposición salvífica de Cristo, que es más válida y ventajosa para los hombres que de los mismos ángeles. Capítulo 1 y capítulo 2. Una segunda parte proclama las excelencias del sacerdocio de Cristo y exhorta a fiarnos de este sacerdote digno de crédito. Capítulo 3, versículo 1 al 5,
capítulo 3, versículo 1 al capítulo 5, versículo del 1 al 10. Tercera parte. Es la parte central y la más amplia. Desarrolla los aspectos específicos del sacerdocio de Cristo, invitando de nuevo a la fe y a la confianza. Estaba desde los capítulos 5 al capítulo 10. Cuarta parte. Se ocupa más en particular de dos aspectos básicos de la vida cristiana, la fe y la constancia. Capítulo 11 y capítulo 12. Y una quinta parte que introduce el tema del comportamiento cristiano en su doble dimensión hacia Dios y hacia los hermanos. Esto está en el capítulo 12 y el capítulo 13. Hay también otra posible división que es más larga, ¿no? Que tiene más cosas. No es muy rígida, pero se propone la siguiente. Primero, la superioridad de la persona de Cristo, capítulo 1 al capítulo 4, que se divide en tres: superior a los ángeles, superior a Moisés y el reposo indispensable. Esto está del capítulo 1 al capítulo 4. Segundo, superioridad del sacerdocio de Cristo, del capítulo 5 al capítulo 7, y se divide también en tres: un perfecto sumo sacerdote, la necesidad de la perfección y el sacerdocio de la perfección, el capítulo 7 del 1 al 28. Luego, una tercera parte, la superioridad de la pasión de Cristo, del capítulo 8 al capítulo 10. Cristo y el nuevo pacto, capítulo 8 del 1 al 13. El nuevo pacto y la sangre de Cristo, capítulo 9 del 1 al 28. Y el camino al lugar santísimo, capítulo 10 del 1 al 39. Luego tendremos la superioridad de nuestra fe, del capítulo 11 al capítulo 13. Las credenciales de la fe, capítulo 11 del 1 al 40. La perseverancia de la fe, capítulo 12 del 1 al 29. Y el camino de la fe, capítulo 13 del 11 al 19. Y terminamos con unas conclusiones finales, capítulo 13, versículos del 20 al 25. ¿Cuál es el contenido teológico y espiritual? El fin de la carta es inculcarles la preexcelencia de la nueva alianza sobre la antigua y exhortarles a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo, Salvador eficaz y definitivo, dado que muchos estaban en peligro de perder la fe y volver al judaísmo, no solo por las persecuciones que estaban expuestos, sino más bien por la lentitud de su progreso espiritual y atracción que ejercía sobre ellos la magnificencia del templo y el culto de sus tradiciones. El contenido teológico y espiritual de la carta es este: Jesucristo es el único sacerdote santo, misericordioso y digno de crédito, que con su sacrificio en la cruz, con su muerte y resurrección, con su ascensión e intercesión nos ha salvado y abierto las puertas del cielo, instaurando la nueva alianza. Solo Él nos ha salvado con su obediencia al Padre. Hebreos destaca la contraposición entre el nuevo culto y el antiguo, el que califica de ineficaz. Solo por la sangre de Cristo puede el hombre purificar su corazón y vivir su conversión interior y su comunión con Dios. Todo esto trae consigo el compromiso de vivir con intensidad y constancia la esperanza y la fe, sobre todo en los tiempos duros y de prueba, y así no caer en la apostasía, en el enfriamiento de la fe. Fe y constancia son dos actitudes especialmente necesarias para cristianos de la segunda generación. Nos ayudan en este camino de fe fuerte y recia algunos insignes personajes del Antiguo Testamento. Se subraya el carácter paradójico de la fe que no tiene y sin embargo posee, que no ve y sin embargo conoce, que sirve para salvar y para poner en evidencia, es decir, para condenar dentro del ciclo patriarcal. La figura de Abraham ocupa el centro de la escena. Su fe, que está en el origen de las promesas divinas y que les hace superar la prueba de tener que sacrificar precisamente a su hijo, depositario de las promesas, es modelo para todos los descendientes. En Moisés, la fe le hace superar todos los sufrimientos y tribulaciones que inevitablemente lleva consigo la fidelidad a Dios. La fe, pues, inicia, mueve, culmina toda la aventura del Éxodo y la conquista de la tierra, acontecimientos cruciales de la historia del pueblo de Dios. Sin la fe no se explica esa historia, y tampoco podría explicarse la del pueblo cristiano. Por tanto, la fe es garantía de pleno éxito, tanto para alcanzar la gloria como para afrontar las más duras dificultades. Por lo mismo,
Hay que correr recio el estadio de la vida para ganar el combate de la fe, despojándonos de todo aquello que dificulta la agilidad. En este caso se trata de despojarnos del pecado, que es el obstáculo fundamental. También nos va a mostrar el valor del sufrimiento, que es algo con lo que hay que contar y no debe ser considerado como un castigo de Dios. Al contrario, las pruebas y los sufrimientos nos corrigen, nos transforman, nos perfeccionan, son una demostración de la solicitud paternal de Dios para con nosotros. Y el actuar cristiano, que se sintetiza en dos aspectos: buscar la paz y la santidad. Santidad que no significa directamente perfeccionamiento moral, sino apartamiento existencial del mundo y comunión con Dios. Este actuar cristiano se concreta en esto: amar a los hermanos, respetar el matrimonio y vivir desprendidos de todos los bienes terrenales. La carta a los hebreos es complicada en cuestión al sacerdocio de Cristo, pero es un completo escrito que nos muestra que solo en Cristo podemos encontrar una redención completa, y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que buscar eso: buscar la paz, la santidad, amar a nuestros hermanos y respetar todo lo que hay en la tierra, porque todo viene de Dios,